Gálatas capítulo 2, versículo 1 hasta el versículo 5. Eso es la enseñanza de hoy. Gálatas 2, 1 a 5. Y el tema es unidad y libertad. Unidad y libertad. Así que acompáñame, por favor, vamos a leer la palabra del Señor. Dice el versículo 1 hasta el versículo 3. Está en la pantalla. Luego, 14 años más tarde, eso es el apóstol Pablo hablando, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito, también vino. Fue a Jerusalén porque Dios me reveló que debería hacerlo. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predicó a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo, porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y que estaba corriendo la carrera en vano. El versículo 3. Y sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, a pesar de que era griego. El versículo 4. A pesar de que Tito era griego, no insistieron que se circuncidara. El versículo 4 dice, incluso esa cuestión surgió, la cuestión de la circuncisión, surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos creyentes, falsos, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto, los falsos creyentes se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. El versículo 5 termina diciendo, pero no nos doblegamos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del Evangelio para ustedes. Amén. Hermanos, vamos a intentar de quebrantar todo los 5 versículos que hemos leído. Vamos a romperlo en pedazos, poco a poco, y explicar qué significa cada parte o cada versículo o cada palabra mencionada por el apóstol Pablo. Así que este nuevo capítulo empieza con el apóstol Pablo comentando que él tuvo que esperar 14 años. Así que cuando él se convirtió de camino a Damasco, cuando el Señor Jesús se le apareció, si vamos a ir viendo después, en Gálatas 1, si no me equivoco, en 1:18, Pablo dijo que después de su conversión, 3 años después que él se convirtió, se fue a Jerusalén para hablar, para ver. Él solamente quería conocer a una sola persona que era Pedro. Pero después de esos 3 años, él no fue nunca más a Jerusalén, según lo que acabamos de ver. Así que 14 años tomó él antes de regresar a Jerusalén a ver a los demás apóstoles después de su primera visita. Y no porque él quiso ir, o no porque él quería ir a buscar una cobertura espiritual de los demás apóstoles. Simplemente, como lo hemos visto en el versículo 2, porque Dios se lo reveló. Dios se lo reveló, en el versículo 2, Dios se lo reveló que él debería ir a Jerusalén para hablar con los demás apóstoles. Pues hermanos, lo que pasa muchas de las veces es que cuando Dios está apartando a una persona para que predique la palabra de Dios, y yo hablo por experiencias personales, siempre hay conflictos si estás en una congregación donde hay un solo hombre o un solo pastor que es como el Dios de la iglesia, que todo pasa solamente por un solo pastor. Los demás líderes son líderes por formalidad, políticamente, pero no tienen voz, no tienen ninguna autoridad, no pueden decir nada, no pueden hablar, no pueden contradecir al pastor. Y muchas de las veces Dios puede estar levantando un joven en la iglesia o una jovencita en la iglesia para apartarle por algo en concreto, un servicio en concreto, que Dios en su inmensa sabiduría sabe que el pastor no va a poder, quizás porque no tiene tiempo. Pero ¿qué pasará? Van a
oprimir a esta persona, van a intentar de cortarle la cabeza para que no salga a la luz, para que no haga lo que tiene que hacer, simplemente porque toda la autoridad está enfocada en un solo hombre. Por eso le dije, hermanos, es algo antibíblico que en una iglesia no hay líderes. Es algo antibíblico que en una iglesia hay un solo pastor. Es algo antibíblico que en una iglesia no hay diáconos. Es algo antibíblico. ¿Por qué no hay? ¿Es porque no hay miembros en las iglesias? No, es porque hay miembros en las iglesias. Pero es que las personas que deberían ser, no quieren ser y no quieren ni cumplir los requisitos demandados por la palabra en una de las cartas de Pablo a Timoteo. No quieren cumplir esos requisitos para ser un líder en la iglesia y no quieren tomar responsabilidades, no quieren ofrendar su tiempo a Dios. Se sienten cómodos y satisfechos en el momento, en lo que ellos están haciendo. Y no les importa servir al Señor. Pero hermanos, es una gran bendición servir al Señor. Es una gran bendición trabajar en la viña del Señor, sabiendo que tú trabajas para el dueño del universo. 3 años después de la conversión de Pablo, él hizo su primera visita a Jerusalén. Pero no era para buscar, como les he dicho, la aprobación de alguien. Él lo hizo, no. Él fue a Jerusalén simplemente porque él quería conocer a una sola persona, que es Pedro. Él quería conocer al apóstol Pedro. Eso lo podemos ver, y se quedó ahí 15 días con Pedro. Eso lo podemos ver en Gálatas capítulo 1, de versículo 18. Y después de su visita, él siguió su tarea. Él fue a ver a Pedro, habló con Pedro, quedó 15 días con Pedro, pero siguió predicando la palabra de Dios que Dios le había demandado. Él siguió predicando la palabra de Dios. Y después de 14 años, lo que hemos visto en el versículo 2 de Gálatas 2, Dios se lo ordenó. Es que Dios le reveló que debes ir a Jerusalén para poner las cosas en orden con toda la iglesia, esta vez no solamente con Pedro. Así que, hermanos, una de las cosas que yo he aprendido en las 2 visitas, hablo de algo personal. La lección personal que he aprendido en las 2 visitas de Pablo a Jerusalén es esta. La lección que he aprendido es que debe haber unidad en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es un cuerpo dividido. Debe haber unidad en el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo no es un cuerpo dividido. Porque hay personas que empezarán una guerra solo por defender una denominación. Conozco a personas que darán sus vidas solo para defender una denominación, o para defender un ministerio, o para defender una doctrina, que esa doctrina no afecta a nuestra salvación, o para defender una iglesia en concreta, o para defender un pastor, o un evangelista, o un supuesto profeta. Mira, ha llegado hasta este punto que los testigos de Jehová no hablan con los que salen de su círculo. Si eres testigo de Jehová y toma la decisión de salir de ahí después de que el Señor te ha revelado la luz del Evangelio, o toma la decisión de irte al mundo porque ya no quieres escuchar la palabra de Dios, ni los familiares de los testigos de Jehová tienen derecho, están permitidos hablar con los ex miembros. Totalmente prohibido. Los católicos, algunos dicen, nací católico, moriré católico, y están dispuestos a dar su vida por el catolicismo, por una religión. Darán su propia vida para defender su denominación. Darán su propia vida para defender una estructura política. Como los musulmanes también, que están dispuestos, muchos de ellos están dispuestos a quitar la vida de personas. Escuchen bien, hermanos, los musulmanes están dispuestos a matar a una persona que rompe una hoja del Corán. Rompe una hoja del Corán. Un niño en Irak, si no me equivoco, la noticia era en Irak o en Irán, rompió una hoja del Corán para encender el fuego, porque quería cocinar. La piedraron hasta la muerte. ¿Qué pasó en Francia con Charlie Hebdo? Hicieron dibujos de Mahoma, no de Dios, pero de Mahoma, y su profeta.
apuñalaron y mataron y siguen matando a personas en Francia ahora, simplemente porque mataron a un profesor, le degollaron a un profesor de clase, enseñó una caricatura de Mahoma en su clase y le cortaron el cuello. Hay personas dispuestas a dar su vida por su religión, sea falsa. Pero yo me pregunto, ¿son religiones falsas? ¿Están dispuestos a morir por estas religiones falsas? Y nosotros tenemos la verdad. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a morir por la verdad? Pregúntense, hermanos. Examina su vida, examina cómo andamos. Las iglesias están vacías. La gente tiene un buen pretexto ahora. Yo estaba hablando con mi esposa, después de hablar con unos pastores en México. El pastor se quejaba que los hermanos ya no se congregan. No sabemos cómo, ni las ofrendas, las pocas ofrendas que entraban antes ya no entran. No sabemos cómo vamos a pagar la renta. No puedo ni cubrir mi casa ni los gastos de la iglesia. Que no sabemos lo que pasa. Es simplemente, como dijo uno de los pastores, simplemente porque no eran creyentes. Nunca habían creído. Aprovechan de la pandemia para demostrar de verdad. Es que Dios usa esto para revelarnos cómo estamos en nuestra condición de verdad. Si estamos dispuestos a ser como los creyentes en el tiempo de la gripe española, que muchos murieron. Había una pandemia una vez en Roma. Los mismos romanos dejaban a sus familiares en la calle. Eran los cristianos que salían con sus mascarillas o con todas las protecciones que podían protegerse para cuidar a esos perdidos. Y los mismos cristianos murieron más que los romanos porque se infectaron de la misma enfermedad de la gente que intentaba ayudar. Hoy en día es sálvase quien pueda. Mientras que mi familia y yo estamos calentitos, a salvos, que Dios cuida a los demás que están por ahí fuera y que pasa lo que pasa. Yo estoy bien con mi familia. Mis hijos están bien, estamos bien. Aleluya. Hipócritas nos llamará Jesús. Hipócritas. Con una H capital y mayúscula. Toda la palabra. Hipócritas. Así somos, hermanos. ¿Pensamos que Dios es estúpido? ¿O pensamos que Dios es un hombre que puede esconder? ¿Puedo coger una cosa y esconderlo y Él no sabrá quién lo ha cogido? ¿O puedo hacer algo y no sabrá la intención de mi corazón? Hemos leído en el Salmo 33, Dios está en su trono sentado, mira a los corazones de los hombres, porque Él mismo los creó y entiende sus decisiones. Algún día ese mismo Dios estaremos delante de Él para rendir cuenta de nuestras propias vidas. Seguimos. Así que quiero que examinemos, esa es la lección que hemos aprendido de eso que yo puedo decir. Que la iglesia debe haber unidad en la iglesia, porque el cuerpo de Cristo no es un cuerpo dividido. Muchos de los musulmanes, como les he dicho, han matado a personas en Francia por el simple hecho de haber hecho una caricatura de Mahoma. Hermano, quiero que examinemos la acción del apóstol Pablo. Escuche bien. Vamos a examinar la acción del apóstol Pablo, porque él sabía que Jesús le había llamado. Pablo sabía que Jesús le había llamado a predicar a los gentiles y al Pedro a predicar a los judíos. Pablo y Pedro tenían algo en común. Todos los creyentes en una congregación deben tener algo en común. Hay una sola cosa que nos une como creyentes, o puede decir una sola persona que nos une como creyentes, y esa persona es Jesús. No podemos decir que somos seguidores de Jesús y nuestras vidas no demuestran que somos seguidores de Jesús. No lo somos. No podemos decir que yo soy un discípulo de Jesús y veo otro discípulo de Jesús ahí que dice que es discípulo de Jesús. Y cuando la gente del mundo compara nuestras vidas, veo una gran diferencia entre los dos. Alguien debería estar mintiendo. La unidad en la iglesia es importante para cumplir la tarea que Dios nos ha asignado. La pregunta es, ¿por qué entonces no hay unidad en la iglesia? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no había unidad en esa iglesia? ¿Por qué Dios tuvo que revelarlo a Pablo, que Pablo, hijo, tienes que ir a Jerusalén a hablar con los demás líderes de la iglesia ahí, porque algo pasa?
¿Por qué? ¿Por qué no hay unidad para nosotros ahora en la iglesia? ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué? Presta atención, hermanos, por favor, no se distraen. ¿Por qué existen tantas denominaciones? ¿Por qué muchos pastores intentan llenar sus iglesias con miembros de otras iglesias? Que hay muchos ahí fuera en la calle que van al infierno. ¿Por qué? No lo voy a contestar esta pregunta. Lo dejaré a que cada uno busque la respuesta por sí misma y llegue a la conclusión que quiere llegar. Hermano, la pregunta también que puedo hacer es que ¿por qué los reformistas, como los bautistas, por qué critican a los evangélicos, que son muy ruidosos, y los evangélicos también critican a los bautistas, que son muy fríos? Si ambos pretenden servir al mismo Dios, ¿por qué se critican? ¿Por qué hay esa división? ¿Por qué cristianos de una congregación específica no se pueden unir con otros cristianos de otra congregación para orar? ¿Por qué no se pueden unir para aprender de la palabra de Dios? ¿Por qué hay tanta división dependiendo qué denominación o qué congregación eres? ¿Por qué? Hermanos, escuchen bien que muchas de las divisiones que existen en el cristianismo es simplemente porque hay un grupo que se consideran más santas o más santos que otros grupos. Hay algunos que dicen que nosotros tenemos la palabra, tenemos la sana doctrina. Otros dicen nosotros tenemos el Espíritu Santo, sentimos la presencia del Espíritu Santo, que para sentirlo hay que cerrar tus ojos. Cada uno tiene su manera de expresar su relación con Dios. Mi pregunta es, ¿acaso Dios es dividido? ¿Por qué los musulmanes entregarán sus vidas para una falsa religión, pero nosotros los cristianos intentaremos salvar la nuestra por una verdadera religión? ¿Por qué? Un musulmán desde chiquito enseña a sus hijos a memorizar el Corán. Antes que un musulmán radical, su hijo tiene a los 10 años. Camina por la calle citando el Corán. Parece otro idioma que nació. Pero ¿por qué nosotros, los cristianos, que tenemos la verdad, no podemos dedicar ni 5 minutos al día para leer la Biblia a nuestros hijos? Ni 5 minutos al día para orar con nuestros hijos, enseñarles el camino del Señor. ¿Por qué? Pensamos que Dios es estúpido para plasmar en su palabra. O pensamos que el Espíritu Santo se equivocó para plasmar en la palabra, que instruye al niño en el camino del Señor, para que cuando crezca no se aparte. ¿Por qué el Espíritu Santo pudo hacerlo? Porque hay una razón por la cual los padres deben instruir a sus hijos en el camino del Señor, para que cuando esos niños crecen no se apartan del camino del Señor. Hermanos, muchas de las divisiones que existen en el cristianismo es simplemente porque unos se creen mejores que otros. Unos piensan que tienen la verdad y los demás están equivocados. ¿Acaso Cristo está dividido? Los 2 viajes del apóstol Pablo a Jerusalén, escuchen bien, hermanos, presta atención. Los 2 viajes del apóstol Pablo a Jerusalén nos contesta esa pregunta. Cristo no está dividido. La iglesia, que es el cuerpo de Jesús, no debe estar dividida. Cristo no está dividido. Pero nosotros, como personas que formamos parte del cuerpo de Cristo, sí que estamos dividiendo la iglesia. Sí que estamos dividiendo el cuerpo de Cristo todos los días. Entraron falsos hermanos en la iglesia de Gálatas. Falsos hermanos, los que decían que eran creyentes, pero no lo eran. Se movieron con astucia y se metieron en la iglesia. Y empezaron con herejías, cosas totalmente diferentes. ¿Acaso lo vemos hoy en día en las iglesias? Bastante, hermanos. Jesús tiene tareas diferentes para la iglesia, hermanos. Para cada miembro de la iglesia hay una tarea. Cuando
cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros o nos trae convicción de pecado y nos arrepentimos y creemos en el Evangelio y tomamos la decisión de seguir a Jesús, de convertirnos, hermanos, hay una tarea. Cada creyente sentada aquí, cada persona aquí, cada creyente aquí dentro, tiene una responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Porque somos el cuerpo de Cristo. Cada uno de ustedes, como yo, cada persona que se considera cristiana, tiene una función en el cuerpo de Cristo. Es como el cuerpo mismo. Cada dedo en la mano, cada parte de mi cuerpo, aunque sea un vello, tiene una función. ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? ¿Cuál es tu función? ¿Para qué Dios te salvó? Escucha lo que dice Efesios capítulo 4:4. Pues hay un solo cuerpo y un solo espíritu, tal como ustedes fueron llamados a una misma esperanza gloriosa para el futuro. Un solo cuerpo, que es la iglesia. Un solo espíritu, que es el Espíritu Santo. Es Él quien nos unifica. Dios le reveló a Pablo, debes ir a Jerusalén para arreglar un asunto muy importante. Pablo tuvo que ir, no porque buscaba cobertura espiritual, porque es necesaria la unidad en la iglesia. Es necesario que la iglesia predica de Jesús, no de sus sueños, ni de cuentos de viejas, ni de cuentos chinos, ni nada de eso, pero predica de Jesús, porque es el evangelio de Dios que trae salvación. Miren también lo que dice Efesios capítulo 4, Efesios 4 de 11 a 12. Pablo agrega aquí diciendo, ahora bien, Cristo dio los siguientes dones. Escuchen bien, hermanos, presta atención. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. Él dio los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. ¿Para qué los dio? El versículo 12. Ellos tienen la responsabilidad de preparar el pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia. Es decir, el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Los dones que Dios nos ha regalado, las personas que Dios nos ha regalado en la iglesia, tenemos apóstoles que son personas que plantan iglesias, no los autodominados apóstol, profeta, lo que sea que hoy en día vemos por la televisión. Apóstoles, los que van a un lugar donde nunca han predicado, empiezan a levantar una obra ahí y poco a poco, a través de ellos mismos, el Espíritu Santo da el don de profecía, se levantan profetas ahí que profetizan la palabra, profetizan el plan de Dios. Luego de ahí empiezan a formar evangelistas y pastores y maestros. Todos esos dones que Dios ha dado, hermanos, ¿eso significa? ¿Qué significa eso? Que su pastor es un regalo para usted. Dios, el todo creador, todopoderoso, les ha regalado su pastor. ¿Para qué? Para prepararles. Para que estén preparados. ¿Para qué? Porque Dios tiene algo que usted tiene que cumplir. Pero es una responsabilidad personal. Alguien puede regalarle un coche, o usted puede tomar la decisión que no lo quiere. ¿Por qué? Quizás no tiene carnet de conducir, no sabe conducir. Puede haber miles de motivos. Quizás no tiene dinero para mantenerlo. Pero si alguien le regala algo, puedes tomar la decisión de que no lo quieres. Dios les ha dado un pastor. Dios quiere darle más evangelistas, maestros. Él quiere, pero podemos negarlo. ¿Y cómo? De la manera que vivimos, de la manera que andamos, de la división que nosotros mismos vamos creando en la iglesia. Podemos negar todos esos regalos o dones de Dios. Escuchen. Es maravilloso, hermanos, entender eso. Que Cristo ha dado dones a su iglesia, para que cada miembro de la iglesia, que es su cuerpo, que es el mismo cuerpo de Cristo, que esta persona sea preparada para llevar a cabo la obra que Cristo tiene para esa persona. Y haciendo eso, eso lleva a la edificación de la iglesia. Mi pregunta para cada uno de ustedes es esto. La primera pregunta, esa es mi pregunta para cada uno hoy. Primera pregunta. ¿Qué estás haciendo con el don de Cristo en tu vida? ¿Qué estás haciendo con el don que Cristo te ha dado? Desde que te convertiste, desde que tomaste la decisión, si de verdad te has convertido, desde que tomaste la decisión de seguir a Cristo, ¿qué estás haciendo con el tiempo
la vida y todo lo que Jesús te ha dado. ¿Qué estás haciendo con todo eso? Primera pregunta. Segunda, ¿para qué recibiste o para qué recibe las enseñanzas cuando la iglesia se reúne así? ¿Para qué te sirve tomar notas? ¿Para qué te sirve escuchar la palabra de Dios? ¿Para qué vienes los domingos o los días que hay reunión? ¿Para qué? ¿Para qué te sirve? De verdad que no voy a pedir respuestas de esa pregunta, pero voy a suplicar, hermanos, que cada uno reflexiona sobre estas preguntas y las contesta personalmente. Vamos a volver a nuestro pasaje. En la segunda parte de Gálatas, capítulo 2, de versículo 1. En la segunda parte, el apóstol Pablo revela que en su segundo viaje a Jerusalén, no fue solo como lo hizo la primera vez, ¿vale? La primera vez él llegó, él se fue a Jerusalén a través de un simple mover para ir a conocer a Pedro. Así que su primera visita no es igual que su segunda visita, sino esta vez, cuando él se fue, él no fue solo. Dice ahí que él se fue, Gálatas 2:1, dice que Pablo se fue con dos personas más que la acompañaron, Bernabé y Tito. Esas dos personas son muy importantes en la vida de Pablo. Juegan un papel muy importante. El primero, Bernabé. Vamos a ver quién era Bernabé. Según Hechos, capítulo 4, bueno, creo que no lo tengo ahí. Según Hechos capítulo 4, según Hechos capítulo 4, de 36 a 37, apunta eso por favor, porque no lo tengo ahí en la pantalla. Hechos 4, 36 a 37, Bernabé era conocido y respetado por los apóstoles. Así que Bernabé no era cualquier persona. Pablo no eligió a Bernabé por casualidad. Era una persona que la iglesia de Jerusalén respetaba por algo que Bernabé había hecho. Y en Hechos capítulo 4, 36 a 37 dice, por ejemplo, había un tal José, que es Bernabé, a quien los apóstoles le pusieron el sobrenombre Bernabé, que significa hijo de ánimo. Bernabé significa hijo de ánimo. Él pertenecía a la tribu de Leví y era un oriundo de la isla de Chipre. Escucha lo que dice el versículo 37 de Hechos 4. Bernabé, ¿qué hizo? Vendió un campo que tenía y llevó el dinero a los apóstoles. Tenía un campo bastante grande, lo vendió y todo el dinero lo llevó a los apóstoles. ¿Para qué? Para que ayudaran a la gente de la iglesia que tenía necesidad, las viudas, los huérfanos, para que ayudara en la obra del Señor. Así que eso trajo consolación en la iglesia. Y los apóstoles cambiaron su nombre de José a Bernabé, que significa hijo de ánimo. Así que nuestra relación, eso para mí me enseña una cosa, hermanos, que nuestra relación con ciertas personas puede traer credibilidad a nuestra vida como creyentes o destruir nuestras vidas. ¿Qué quiero decir? Enséñame con quién andas y te diré si eres un cristiano o no. Enséñame quiénes son tus mejores amigos, con quiénes pasas más tiempo y te aseguraré si de verdad eres convertido o no eres convertido. Alguien dirá, no me vas a juzgar así. No te estoy juzgando, solamente te estoy diciendo que los pájaros con las mismas plumas vuelan juntos. Gabriotas vuelan con gabriotas, palomas con palomas, buitres con buitres, águilas con águilas. Ningún cristiano que es luz nunca andará con un hijo del diablo que es tinieblas. Jamás. Lo dice la palabra, jamás. Por eso, el hombre tiene que casar, un hombre cristiano debe casarse con una mujer cristiana. Una mujer cristiana debe casarse con un hombre cristiano. No puede ser un hombre cristiano y ves a una mujer muy atractiva. Escuche bien, engañosa esta belleza, la hermosura no perdura. Engañosa esta belleza y la hermosura no perdura. Pero la mujer que teme a Dios, esa sí que será sumamente alabada. Es lo que dice la palabra de Dios. Los hombres que buscan apariencia física
y sabe muy bien, esa mujer no es cristiana, y piensan, o la mujer que busca apariencia física, mira a un hombre que tiene pisto, o físicamente es atractivo, lo que sea, y piensa que, bueno, es un hombre guapo, es una mujer atractiva, me voy a casar con él, o me voy a casar con ella, y voy a orar, a ver si Dios le cambie. Tu misma tumba estás cavando. Tu misma tumba estás cavando. Porque ninguna mujer cristiana que es luz, o ningún hombre cristiano, presta atención hermanos por favor, ningún hombre cristiano que es luz, o ninguna mujer cristiana que es luz, debe unirse con otra persona de yugo desigual, jamás, según la palabra de Dios. Pablo eligió las buenas personas para llevar a Jerusalén, no eligió a cualquier persona. Enséñame con quién andas y yo te diré quién eres, o qué tipo de persona eres. Porque las malas compañías, según 1 Corintios capítulo 1 Corintios 15, 1 Corintios 15, también nos revela eso. Y si Cristo no ha resucitado, no, eso es una equivocación del versículo anterior. Pero en 1 Corintios capítulo 15:33, el apóstol Pablo avisa que las malas compañías corrompen el buen carácter. 1 Corintios 15:33. 1 Corintios 15:33. Las malas compañías corrompen el buen carácter. Aunque lo quieres o no, aunque lo quieres creer o no lo quieres creer. Si andas con personas que no son de buen carácter, la única cosa que tú estás haciendo es arruinar tu propia vida. Porque las malas compañías corrompen el buen carácter. Usted puede querer seguir el camino del Señor, pero si pasa tiempo con personas que lo único que hacen, lo único que desean son las cosas del mundo, cosas ilícitas, y aborrecen a Dios y no hacen nada para animarte a buscar a Dios, lo único que te va a pasar es que tú también poco a poco irás secándote como esas personas. Esas personas la única cosa que desean es complacer o cumplir los deseos carnales que ellos tienen. Esas personas no sienten remordimiento ni arrepentimiento por sus pecados. ¿Por qué? Porque para nada les sirven las cosas del Señor. Pablo eligió a dos personas específicas para llevar ahí a Jerusalén. Bernabé, hijo de Ánimo, y a Tito. Vamos a ver quién era Tito más adelante. Así que, aparte de que Bernabé era una persona respetada por los apóstoles, él fue el primero también que aceptó a Pablo cuando Pablo se convirtió. Él fue un compañero también de viaje del apóstol Pablo. Acompañó a Pablo, presta atención hermanos, acompañó a Pablo y muchos de sus viajes misioneros. El apóstol Pablo también se llevó a un joven que él consideró un hijo suyo. Presta atención hermanos. Y ese joven es Tito, uno de los ayudantes de Pablo, como era Timoteo. Pero una cosa con Tito que es diferente de Timoteo es que Tito era 100% griego, pero Timoteo era medio griego y medio judío. ¿Por qué? Porque su madre era judía y su padre era griego. Así que esos eran los hombres quienes acompañaron a Pablo en su segundo viaje en Jerusalén. Dos hombres claves, por dos motivos claves. Uno era un hombre respetado por su fe en Dios, un hombre que amaba al Señor, que daba credibilidad mismo de quien andaba el apóstol Pablo. El otro era una persona que no era ni judío, nada de nada, pero había creído en el Señor y había tomado la decisión de seguir al Señor. Así que después de afirmar que Dios es quien le ordenó a ir a Jerusalén, eso está en el versículo 2, en el versículo 2 de Gálatas 2, Pablo afirmó que Dios es quien le ordenó de ir a Jerusalén para reunirse en privado con la iglesia, y la razón principal porque él fue también, sobre todo, era para calibrar, para que ellos pudieran llegar a la misma comprensión que
Todos ellos no estaban trabajando en vano, pero estaban predicando la misma palabra. Escucha bien lo que dice el versículo 2 de Gálatas 2. Dice el apóstol Pablo: fue a Jerusalén porque Dios me reveló que debería hacerlo. Durante mi tiempo ahí me reuní en privado con los que eran conocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estábamos de acuerdo. Él quería asegurarse que estaban de acuerdo con los demás, hermanos. ¿Por qué? Porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles y de que estaba corriendo en mi carrera en vano. Así que él quería asegurarse que él y los hermanos que estaban ahí estaban predicando la misma cosa y él no estaba corriendo en vano. Por eso, hermanos, yo les digo eso. Es muy importante no llamar a todos que se consideran cristianos. No porque una persona, yo en mi antiguo trabajo, cuando trabajaba para el proyecto de Airbnb, conocí a una chica en mi trabajo, una compañera que estuve compartiendo la palabra con ella, y le pregunté si era creyente, creo que era de México, si no me equivoco. Estuve hablando la palabra con ella, y tenía un lenguaje cristiano. ¿Qué quiere decir? Que estaba familiarizada a hablar con cristianos, o había ido a la iglesia en su juventud, pero ahora a una cierta edad, ella se había apartado del camino del Señor. Así que fuimos hablando. Y para mí la conversación era bastante fructífera. Y pensé que, wow, creo que el Señor me ha usado para hacerla razonar y volverá a los pies de Cristo la muchacha. Créanme, hermanos, no fue así. Me equivoqué a 100%. Justo después de hablar con ella, se fue con sus amigas y empezaron a fumar y a hacer sus cosas. Y después me di cuenta que era ese tipo de chica que salía con otras chicas, pero no tenía ningún remordimiento, nada, pero podía hablar las cosas de Dios. Que alguien puede haberse confundido y pensando que como ella habla el cristianismo puede ser cristiano. Hermanos, no miramos un libro por la apariencia y decimos que el libro es bueno. Intentamos de conocer al libro para saber si el libro es bueno, leer el libro para llegar a una conclusión. Jesús mismo lo dijo, que no todos que me llaman Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre. ¿Qué quiere decir? Que muchos son los que llaman a Jesús Señor, Señor, pero que de verdad Jesús no es su Señor. Muchos son los que consideran a Jesús su Salvador, pero que Jesús de verdad no es su Salvador. La Biblia dice que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios es tan misericordioso, hermanos, que llame a muchos, para que muchos vengan a Él. Pero Él no va a elegir a todos. Los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esos son mis hermanos, es lo que dice Jesús. ¿Acaso tu vida, que tú profesas que eres cristiano, las personas con quien tú andas, acaso tu vida demuestra que tú conoces a Dios? La manera que tú hablas, ¿acaso demuestra que tú conoces a Dios? ¿O usamos la religión o la iglesia como una tapadera para taparnos y vivir de cualquier manera? Hermanos, no olviden eso. Cualquier cosa que nosotros sembramos, cosecharemos la misma cosa, o el doble, o el triple, o el cuatriple de lo que sembramos. Dios no puede ser burlado. Lo que nosotros sembramos, eso mismo vamos a cosechar. Si su vida no está en orden con Dios, no echa la culpa a nadie. Pablo eligió los amigos correctos durante su ministerio. Pregúntate, los amigos con quien tú pasas más tiempo, las personas con quien están a tu alrededor, ¿de alguna manera son beneficiosas para ti? ¿Te ayudan a conocer más a Dios? ¿Te acercan a Dios de alguna manera? Si no, sea sabio, porque vivimos juntos, pero vamos a morir uno por uno. Nunca Dios en el día de juicio nos llamará: vale, toca Iglesia Bíblica Misión, pasan por el juicio. No, cada uno responderá por su vida. Habrá muchos libros abiertos en el cielo, y los que sus nombres no están en el libro de la vida, dice la palabra, serán echados en el lago de fuego.
¿Acaso tu nombre está escrito en el libro de la vida? ¿O estás viviendo tu vida, perdiendo tu tiempo? Parece que nunca morirás o nunca rendirás cuenta a Dios. Cada palabra ociosa que sale de nuestra boca, la palabra dice que rendiremos cuenta por eso. Enséñame con quién tú andas y te diré qué tipo de persona eres. Déjame escuchar lo que tú escuchas y te diré qué tipo de persona eres. Déjame ver lo que tú ves y te diré qué tipo de persona eres. Habla, que escuche lo que tú dices a las demás personas cuando estás fuera de aquí y te diré sinceramente, según la palabra de Dios, qué tipo de persona eres. No se acomode al sistema del mundo. Todo ese sistema del mundo pasará algún día. Pero créanme, hermanos, toda palabra de Dios se cumplirá. Toda. Llegará el día que Jesús volverá y se acabaron las oportunidades. Vamos a dejarlo aquí y seguiremos con el versículo 2 desde el principio el próximo domingo, si el Señor lo permite. Amén. Padre, gracias te damos por tu palabra. Gracias por